para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Temoris? Muy buenas tardes. Hola, Adriana, pues aquí en Ciudad de México, aprovechando que todo el mundo está saliendo de vacaciones y entonces las cosas se están poniendo más tranquilas en la ciudad. Pues más tranquilas en la ciudad, pero un tema bien importante, Temoris, que hemos hablado aquí en diferentes momentos, pues hay muchas agresiones contra periodistas, no cesan. Ya hemos también hecho un poco la diferenciación entre pues señalamientos constantes, quizá pues estigmatizaciones, y diferenciar un poco de lo que está pasando, sobre todo en los estados donde hay muchos periodistas que pues están desprotegidos completamente. Y Temoris, lo que mencionas en este artículo que publicaste en pie de página, que justamente se llama contra los asesinatos de periodistas, la clave está en las fiscalías, pues prácticamente no hay ningún autor intelectual detenido, menos sentenciado, Temoris. Así es. Pues mira, esta discusión necesaria y urgente sobre la violencia contra los periodistas, contra las periodistas, ha sido pues sometida a la grilla política, ¿no? Al pleito. O sea, acabamos de ver esta carta firmada pues por personas impresentables que fueron parte de los regímenes de Peña Nieto y sobre todo de Calderón, gente que tuvo tareas en áreas de seguridad políticas y que en aquel momento jamás se acordaron de la violencia contra los periodistas, nunca lo mencionaron, nunca les importó, nunca Oye, dijeron. Javier Lozano operando la salida de Carmen Aristegui, ¿no? Ven nada más Lozano, que además Lozano, él acusa, por ejemplo, al presidente de alimentar la polarización cuando es un troll terrible, que vulgarcísimo, o sea, un tipo con un nivel de comportamiento educativo pues muy bajo, que se expresa en su troleo en redes sociales. Pero bueno, los organizadores de esta carta los consideraron periodistas de alguna forma y de pronto los ves haciendo esta campaña. El tema es que está pasando algo que habíamos advertido desde el principio de este gobierno, que es que una causa muy importante, muy noble, que es la de tratar de generar garantías para la libertad de expresión, pues está siendo secuestrada por grupos políticos que la utilizan como munición, que realmente no hay un interés previo, digamos, que permita creer que son personas realmente interesadas en la libertad de expresión. Sí están interesadas en ella, pero en su libertad de expresión, no la libertad de expresión del común de la gente, no la libertad de expresión de todos los tipos de periodismo. Y que el tema es que cuando estas causas son secuestradas, no sirven a la causa. O sea, cuando son utilizadas políticamente, lo único que ocurre es que generan otras reacciones, en este caso, por ejemplo, del presidente y de los suyos, en donde lo que menos importa es el fondo, es el tema, es la seguridad de la gente, es la libertad de expresión, e importa estarse aventando proyectiles de un lado para el otro. Y en ese momento también se pierden los debates de fondo. Durante estos últimos años se ha debatido mucho sobre el mecanismo de protección a periodistas y a personas defensoras de la libertad de expresión, sobre si funciona o no. También se ha debatido sobre las múltiples insuficiencias de la Comisión Especial de Atención a Víctimas, pero estos son organismos, son programas que no deberíamos necesitar. O sea, existen y los necesitamos porque hay un problema gravísimo de fondo, que es la impunidad. La Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, que está adentro de la Fiscalía General de la República, tiene un récord devastador de su trabajo. O sea, de menos del 4% de todos los casos que ha tomado en su historia, menos del 4% han tenido una solución, digamos, parcialmente satisfactoria como una sentencia, aunque todas esas sentencias son contra ejecutores materiales, no contra los autores intelectuales, o ha llegado a algún tipo de acuerdo reparatorio.
el 4%. Todo lo Y demás, eso de los que aceptan, ¿no? Y eso de los que así aceptan es, porque habrá algún filtro. así es. Además, es el 4% de los casos que esta fiscalía ha aceptado, porque también es especialista en batear casos. De los, por ejemplo, de 27 asesinatos de periodistas que se produjeron entre 2019 y 2021, esta fiscalía solamente tomó 6, menos de la cuarta parte. Entonces, esto también indica que ese índice de éxito de 4% en realidad solamente corresponde a los casos que aceptó tomar y no al conjunto de agresiones contra periodistas. Entonces, ese es el fondo del asunto. Si la Fiscalía Especial funcionara, si las fiscalías estatales funcionaran y tuvieran un buen desempeño y los potenciales agresores de periodistas tuvieran la certeza de que si agreden a un periodista, si tratan de coartar la libertad de expresión, van a ser investigados, van a ser enjuiciados y van a ir a la cárcel, pues entonces se lo pensarían más de 3 veces antes de ordenar un ataque contra un periodista. Pero cuando sabemos que los autores intelectuales invariablemente se salen con la suya, porque la fiscalía no los investiga, y cuando sabemos que casi la totalidad de los autores materiales también se salen con la suya, pues no hay un efecto de disuasión, no hay nada que los espante, que los haga temer que van a acabar en la cárcel. Y eso significa que eso es un aliciente a la violencia contra los periodistas y pues terminamos requiriendo de este mecanismo de protección y de esta comisión de atención a víctimas, que no deberían existir. Si no hubiera impunidad en México, si hubiera justicia, no harían falta este tipo de órganos. Temuris, pues muy lamentable este panorama que de pronto pues el presidente en las conferencias mañaneras dice tener mayor voluntad para la resolución, tiene su propio, la propia sección de cero impunidad, donde también constantemente los jueves presenta el subsecretario Mejía Verdeja los resultados de estas detenciones, pero importante señalar lo que mencionas o recalcar lo que mencionas, Temuris, que quienes son detenidos son prácticamente en el 100% los autores materiales. E incluso algo que es muy doloroso, Temoris, y que mencionas también en tu texto, es lo barato que cuesta justamente llevar a cabo pues estas agresiones. Mencionabas solamente prácticamente la gasolina, y pues ya, ¿no? Las balas y la propina para el refresco del asesino, ¿no? Porque realmente hay gente tan desesperada en nuestro país y al mismo tiempo hay un tejido social tan destruido, tan desgarrado, que muchas personas pueden cometer un asesinato pues por muy poco. Y el tema es que se pierde, es muy difícil encontrar, o sea, es tan barato encontrar un asesino a sueldo, que realmente el asesino a sueldo con frecuencia no sabe quién lo está contratando, él solamente le dan el dinero y le dicen sobre quién tiene que ir. Entonces también eso dificulta el ir detrás del autor intelectual, pero en realidad las fiscalías no lo quieren hacer. En el texto presento el ejemplo de Francisco Pacheco, que es un periodista que fue asesinado en Taxco en abril de 2016. Ya van a ser 7 años. Y ha costado, la Fiscalía Especializada, la FEADLE, le ha puesto a la familia 4 distintos agentes, uno detrás de otro, encargados del caso. Cada vez que llega un nuevo agente tiene que empezar desde cero, tiene que leerse todo el expediente, tiene que imaginarse para dónde van a ir. Pero bueno, son casi 7 años en donde no se realizan ni las diligencias indispensables. Los sospechosos, los posibles autores intelectuales del crimen, ni siquiera han sido interrogados. En el caso de la masacre de la Narvarte, en donde entre las 5 víctimas, 4 mujeres, estuvo también Rubén Espinosa, fotoperiodista, hay una línea de investigación, una de las 2 principales líneas de investigación es la que dice que Rubén habría sido, y Nadia, su compañera activista veracruzana, ellos habrían sido
pues alcanzados por el largo brazo del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y de su secretario de Seguridad Pública, jefe de un escuadrón de la muerte, Arturo Bermúdez, que los habían llegado a alcanzar hasta acá. Pero el caso, como lo hemos visto en el documental A Plena Luz, y también como lo mostramos en nuestro documental No se mata la verdad, que está ahí disponible en YouTube para quienes lo quieran ver, no solamente la Procuraduría entonces, que en tiempos de Mancera ocultó pistas, confundió historias, o sea, realmente en una actitud de complicidad ha protegido a los asesinos, sino que no quiere ir sobre los autores intelectuales. Cuando los familiares de las víctimas pidieron que se descubriera, pues, ¿cuál es el motivo? O sea, no es solamente tal lo mató, sino por qué. Saber por qué mataron a una persona no solamente ayuda a consolidar las hipótesis que se han presentado sobre cómo ocurrió el asesinato, sino a saber quién ordenó. O sea, la Procuraduría les dijeron que ese no era su trabajo, que esa no era su chamba, que su chamba era detener a los asesinos y ya. Pero eso significa que no han ido tras los autores intelectuales. ¿Por qué los matan? ¿Quién ordena? O sea, ¿quién decide el asesinato? ¿Quién lo ordena? ¿Quién lo paga? Eso es muy importante y las fiscalías se hacen tontas. O sea, ¿por qué? Porque es parte del pacto de impunidad. Porque no quieren ir para allá. Porque están la propia fiscalía de la FEADLE, la que mencionaba, que es federal, su presupuesto se ha visto disminuido a menos de la mitad del que tenía antes de este gobierno. Y eso es muy significativo también. O sea, tenía 38 millones de pesos, llegó a tener 38 millones de pesos a principios del sexenio de Peña Nieto, o sea, hace casi 10 años, y ahora tiene 15 millones de pesos como presupuesto. Eso significa que no es prioridad. Y además que los titulares, o sea, que esa fiscalía está totalmente corrompida. O sea, nadie puede tener una confianza en el trabajo de una fiscalía cuyo titular, que se llama Ricardo Sánchez Pérez, que fue nombrado por Peña Nieto y que no ha sido cambiado, lleva ahí ya 5 años, más de 5 años, no quiere reunirse con los familiares de las víctimas. Ya no digas que no nos ha concedido entrevistas a nosotros, a periodistas que las hemos solicitado por mucho tiempo. Claro. No quiere ni siquiera reunirse con los familiares de las víctimas, no quiere rendir cuentas. Es un tipo que está más allá del bien y del mal, protegido por un suelo y también por el pacto de impunidad. Esta fiscalía debería ser reconstruida desde sus cimientos, deberían renovar a todo el personal, todo un personal que ya está viciado. Por supuesto que deberían exigirle cuentas tanto a Ricardo Sánchez Pérez como a Ricardo Nájera, que fue su antecesor, y deberían dotarla de nuevo personal, de todos los recursos que hace falta y de el presupuesto necesario para que quienes crean que pueden impedir que la sociedad conozca lo que están haciendo, tenga acceso a la información, ejerza su derecho a la información, asesinando periodistas, sepan que no se van a salir con la suya y que van a acabar en la cárcel. Gracias, Temoris. Pues es muy importante el tema y las puntualizaciones que haces al respecto, las fiscalías, el problema principal en toda esta situación de impunidad. Y pues, Temoris, te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar contigo, invitando a la gente también a que se asome a este texto tuyo en pie de página respecto a este tema donde profundizas y haces estas precisiones, mandándote también, Temoris, un fuerte abrazo para este fin de semana y nos vemos pues la próxima semana. Muy bien, nos vemos el martes, Adriana, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias al público. Perdón, y consulten el texto. El texto está en el portal pie de página de Países de a pie y lo he colocado en mis redes, en Twitter como @Temoris y en facebook.com/Temoris. Gracias, Adriana. Un abrazo, Temoris, gracias a ti. Luego. Nos vemos la próxima semana ya en la mesa de periodistas.